para ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro tercer capítulo, tercera edición ya de este estupendo programa que se llama Patio de los Naranjos. Tenemos mucho que conversar, una gran semana además en lo político, así es que de inmediato a nuestro elenco estable. Pato Fernández, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Buenas noches de Halloween. De miedo. Sí, de miedo. Bueno, me pasaron por alto los espíritus, pero... Tete García, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hernán Larraín. Muy buenas noches. Alberto Payón. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes. Tenemos números, debates, cifras, muchísimas palabras, pero tenemos dos estudios, ¿no? La encuesta ACEP y la encuesta Research Opina, que fue publicada ayer por el Mercurio, y todo indica entonces que la candidata con la mayoría en este momento es la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, quien incluso ganaría en una primera vuelta. Así es que pensamos y dijimos, bueno, nuestros dardos tienen que ir entonces directo a ese comando. Y es por eso que está con nosotros la vocera del comando de Michelle Bachelet, Javiera Blanco. ¿Cómo estás, Javiera? Muy bien. Bienvenida. Oye, solo quiero acotar, muy poseros nuestros panelistas, ¿ah? ¿Posero? Sí, me gustó la introducción. Me gustó la introducción, me gustó. Sí, me gusta eso de verlos en otra actitud. Ya. Después la podríamos pasar de nuevo, pero... Es que los avergüenza el bullying correspondiente. Así es que mejor no. Hablando de... Fue una entrada arriesgada. No sé si salían súper minos. Eso no está en el comando. No sé, oye, realmente no sé si fue la mejor entrada, pero bueno. Tú me dijiste que era. Todo fue culpa de ella. Responsabilízate, Soraya. Javiera, sí, hay una pregunta, de verdad que te agradecemos que nos estés acompañando esta noche, sin duda vas a hacer un aporte, pero voy a ser súper directo cuando publicamos a nuestra invitada en nuestro tweet, en nuestra cuenta de Twitter, que es Patio de Naranjos, @Patio de Naranjos. La pregunta inmediata fue, ¿y por qué no va Michelle Bachelet? Bueno, súper honestamente y súper concretamente, yo hoy día tenía un asunto familiar. Feliz, obviamente, de poder estar en los debates, acá de estar en dos. Así que hoy día me tendrán a mí. ¿Pero se está excusando demasiado de eventos públicos, de posibilidades de debatir, de entrevistarse? No. De hecho, hemos tenido a la presidenta Michelle Bachelet en todos los foros donde la han invitado. Estuvo en el Pleno, estuvo en ENADE, estuvo en el Consultivo Paz Ciudadana, estuvo en el debate de Archi. En Twitter, para hacerte súper franca, dicen, ¿por qué la cuidan? Pero me parece un poco injusta esa aseveración. Yo creo que ella ha estado expuesta a todo tipo de debates, ha estado participando. Tuvimos 2 días de debate que para muchos fueron bastante extensos, 2 días con 2 horas y media cada día. Fue al debate la Archi. Pero en programas políticos, estuvo en las primarias en protagonista y luego no ha estado, no lo hemos visto en ningún programa de televisión político, digamos, en ningún canal. Pero ¿sabes qué? Hay, me parece, una serie de escenarios donde tú puedes exponer tus ideas, proponerle al país cuáles son las estrategias, no la estrategia, los programas. Y me parece que eso, el mejor escenario, el mejor foro, son los debates que podemos tener en igual de condiciones con todos los candidatos. No es solo lo que ella pueda decir, también es lo que se le pueda preguntar. Hay distintas formas de preguntar. A mí esta ética un poco de futbolista de que yo le contesto a quien quiero y cuando quiero, digamos, me parece un poquito inadecuado, porque la verdad es que en Chile se divide el mundo entre los que le pueden preguntar a Bachelet y los que no le pueden preguntar a Bachelet. Entonces, eso ya me parece un poquito odioso, porque hay muchos temas que no han salido y que con otro tipo de entrevistadores podrían salir. Pero sabes que no estoy de acuerdo. No creo que en los debates de Anatel nosotros hayamos visto una pauta de lo que ella quisiera que le preguntaran. O sea, fueron debates con preguntas súper asertivas que ella contestó de manera bastante concreta. Hubo emplazamientos, interlocuciones, lo mismo con Arte. Y además a mí me parece que hay un espacio que además muchas veces se desestima, que es un diálogo a veces bastante interesante y muy rico, que es el diálogo que tú tienes en terreno. Cuando tienes a 200 personas que te dicen, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Cuáles son los puntos en los que se le piden más explicaciones a la candidata Bachelet? Yo creo que hoy día lo que más se le pide a la presidenta es exponer respecto de sus ideas a futuro. Yo te diría que hoy día la sintonía más fina que tiene la presidenta Michelle Bachelet, y que yo creo que eso ha generado una adhesión mayoritaria que uno ve en terreno, que uno ve en las encuestas, tiene que ver con lo que ella hoy día propone, con lo que ella dijo cuando llegó al país. Dijo, este es un Chile que cambió. Y esa sintonía tiene que ver con esas grandes transformaciones. Si más que lo contingente, lo cotidiano, el Transantiago, pasarle cuenta por eso. Fíjate que
hoy día queda relativamente claro cuando uno ve la encuesta CEP y uno en la encuesta CEP ve cuáles son los temas que principalmente la gente siente que son una necesidad y que son un desafío para los próximos años. Y la verdad es que ver esas primeras alternativas, ver el programa Michelle Bachelet, o sea, los ciudadanos están interesados en avanzar en los temas de equidad, reforma tributaria, educación gratuita en las etapas de educación superior, estamos hablando de la reforma del binominal, los temas valóricos como el aborto, estamos hablando de todos los temas que tú ves hoy día en una agenda programática como los 3 principales ejes. Yo te diría que para la gente la principal necesidad es ver cómo esos temas que hoy día son tan sentidos se le proponen dentro del Javiera, perdona, hacemos así con las preguntas. ¿Hay un ánimo triunfalista? ¿Ya se siente en gobierno? No, yo te diría... Vicepresidenta. Estamos con la vicepresidenta. Sí, pero yo he explicado esto varias veces. La razón por la que uno le dice presidenta es porque es un título honorífico, eso no se pierde. Uno le debería decir así a todas las personas que han ostentado ese cargo. Algo que sea candidato, porque eso cambia la relación con el resto de los candidatos. Pero el título no lo pierdes, es un título que tú lo llevas siempre contigo. Ahora, presidenta, es candidata. No es ninguna estrategia. Yo te diría que... No, un resabio monárquico, digo. O sea, un resabio monárquico. No. Ya, pero sacaron serpentinas, están celebrando. Yo te diría que hoy día lo que uno ve es que sin duda uno recibe con mucha alegría, digamos, una adhesión mayoritaria. Pero el triunfalismo no. Lo que más hemos dicho es que no hay que confiarse y hay que ir a votar. Yo estoy convencida que todo el mundo tiene claro que las elecciones se ganan en las urnas y eso el 17 de noviembre, por eso hemos sido tan enfáticos en decir la gente tiene que ir el 17, tiene que votar por la alternativa que representa los cambios, que es Michelle Bachelet, y además que estamos eligiendo una serie de otras autoridades también que son importantes para avanzar en el programa de la candidata Michelle Bachelet. Gracias. Alberto. Muchas gracias. De ahora en adelante, candidata. Mi presidenta, no. Que tiene que ver justamente con el ir a votar por los parlamentarios, que también es un, digamos, equipo que se va a necesitar por la nueva mayoría para hacer estos cambios también. Oye, Javiera, lo que pasa es que yo diría que el estándar de comparación respecto de la aparición o no de Bachelet en medio, la comparación es ella cuando estuvo compitiendo en la anterior elección presidencial. Ella estaba muy abierta a ir a todo tipo de programas televisivos. Y yo creo que el estándar importante es ella candidata en el pasado versus hoy día candidata. Y ese es el estándar con el que hay que jugar. Pero yendo a las preguntas que te dice la Sole, y sobre todo por tu comentario anterior, hay preocupación en el siguiente sentido respecto del impacto de la elección parlamentaria, porque salió en el programa esta idea de llevar la nueva constitución, el debate de la nueva constitución al Congreso, ¿no? Y ahí hay amigos nuestros, digamos, como Patricio Zapata, que han sido muy intensivos en decir, mire, la vía institucional es muy importante, la vía democrática es el Congreso. No le peguemos una patada en el traste, digamos, ni mandemos al tacho de la basura al Congreso Nacional para discutir la reforma constitucional. Pero la propia presidenta Bachelet, en esto que fue bien interesante, digamos, dijo, bueno, pero tranquilo, porque va a depender de, no sé si estas son las palabras, pero es más o menos... La Constituyente. Pero va a depender la vía, no dijo la Asamblea Constitucional, pero va a depender de la nueva Constitución, dependiendo de la fuerza parlamentaria. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu interpretación, Javiera, de... ¿Qué significa esto, digamos? Si me va muy bien en la fuerza parlamentaria, implica que yo voy a poder negociar el debate de la nueva Constitución en el Congreso, y si no me va tan bien, ¿no? O sea, ¿cuál es tu interpretación? Porque a los chilenos, digamos, les quedó la preocupación, digamos, porque sonó un poco no sé, a salirse de lo que ella misma había pactado en el programa con los chilenos. Mira, no quiero dejar pasar la primera parte de la intervención. Definitivamente la presidenta no es que haya estado ajena al debate, a mí me parece, y lo quiero dejar súper claro, ha estado en los escenarios de debate y sin ir más lejos, se nos olvida una parte de la historia. Fue la única que ha sido electa en el contexto primario, o sea, tuvo todos los debates previos que no ha tenido ningún otro candidato. Sí, pero quedó marcada por su inasistencia al debate de la ANP. Pero eso es súper injusto, pues, Sole, porque estamos hablando de un debate puntual que no fue el más importante, que no era el que salía por la televisión abierta a todos los canales, pero que eran los 2 días. Pero no no quedemos en ese tema. Pero no hay otro programa político, eso por pero de ahí a decir que rehuyen los debates me parece que una conclusión totalmente desajustada a lo que ha sido la realidad, sobre todo pensando que ella ya se expuso a todos estos debates también en el 2005. O sea, no tiene mucho sentido, digamos, una construcción de esa naturaleza. Vamos a la segunda parte de la pregunta del Cheche. Mira, yo creo que se ha sido súper claro en relación a las propuestas programáticas, en relación puntualmente a la nueva Constitución. En este tema lo que se ha dicho es justamente que lo que se va a tener a la vista, y que me parece que es esencial, más que el mecanismo, es los principios que tiene que tener, cualquiera sea el mecanismo que se
identifique o se decida con posterioridad, que es lo que ustedes ya han escuchado, que tiene que ser institucional, democrático y participativo, que no son las características que tuvo esta Carta Fundamental en sus orígenes, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos institucional, se refiere a que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso van a tener que llegar a un acuerdo respecto del cauce constitucional y legal para dar forma a esta nueva Constitución que asegure además una participación popular. Ahora, ¿y si no hay acuerdo, Javier? Pero es que yo primero, eso es lo que no queda claro. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo, si hay cómo visiones? podemos adelantarnos cuando el diálogo va a ser con un parlamento que todavía no ha sido electo además? O sea, nosotros no nos podemos adelantar a lo que va a ser la integración parlamentaria. Ni siquiera me estoy refiriendo a las mayorías, sino que la voz dialogante va a ser una voz que todavía no es electa y que lo va a hacer a partir del 17 de noviembre. Entonces, no me parece para nada disonante el poder establecer hoy día criterios que son básicos, y cuando a mí los mecanismos frente a eso pueden ser varios, pero que tengan este requisito. O sea, me parece que haber aclarado los principios orientadores es relevante. O sea, la gente considera que si no se dijo el mecanismo, bueno, es como, no, los principios orientadores son súper claros, son súper relevantes. ¿En qué minuto se verá eso? Más adelante. Si gana la derecha en la parlamentaria, no hay constitución. Eso, si no hay doblaje, entonces, ¿qué pasaría? Lo que estamos diciendo es que nosotros estamos apostando al 17 de noviembre a tener un apoyo mayoritario en las presidenciales y los doblajes necesarios para hacer estos cambios. Pero no nos adelantemos. O sea, lo que estamos hablando es que el Ejecutivo con el Congreso van a tener que consensuar y van a tener que llegar a un acuerdo respecto de esta vía constitucional y legal para hacer esta nueva constitución con estas tres características que hemos señalado. Oye, Javiera, a propósito del programa, digamos, hay un gran derrotado, que es la democracia cristiana. Entiendo además un mundo al cual tú eres cercana. Y no es conyugalmente hablando. No es menor la derrota. En lo económico hay una derrota importante, por ejemplo, en la defensa estatal, en lo tributario, a propósito del FUT, ¿cierto? Hay diferencias ahí con economistas como Gregorio y Cortázar. Hay diferencias constitucionales, donde están lo que mencionaba Patricio Zapata, ¿cierto? El Cheche, y también en temas valóricos, como por ejemplo el aborto. ¿Qué futuro le ves tú político en un potencial gobierno de Michelle Bachelet a la democracia cristiana cuando en el fondo su identidad se pierde con este giro a la izquierda, ¿cierto?, que toma el programa y toma Michelle Bachelet? ¿Cuánto pesó aquí la democracia cristiana? Mira, qué gráfica eres para... ¿Sabes qué? No Yo te diría que... No. Yo te diría que si tú tomas el peso, lo que te vas a dar cuenta es que ahí está la nueva mayoría. Y eso tiene que ver con... no, es que tú hiciste el gesto, entonces ahora sí va la respuesta, Hernán. Yo te diría que aquí a lo que hay que estar es a la carta que hoy día escribió Ignacio Walker, que me parece que es tan clara respecto de lo que hoy día la democracia cristiana opina respecto a lo que ha sido este programa. ¿Y qué es eso? Que hoy día hay un programa de gobierno hecho y derecho, serio, responsable, que tiene un financiamiento, una forma de gobernar. Si lo que hay aquí, de alguna manera, no es un invento entre cuatro paredes, no es un ganar votos, es un programa de gobierno al cual todos los presidentes de partido han adherido. Lo dijeron el primer día, este programa nos interpreta. Estamos de acuerdo, pero esa columna se escribe para explicar fundamentalmente y justificar cómo, en los ejemplos que te di, la democracia cristiana, que son temas sustantivos, no estamos hablando de detalles, son estructurales en 4 áreas. No está presente la democracia cristiana. Además, perdón, Hernán, salió a todo color, además, en entrevistas Jimena Rincón hace 2 días atrás diciendo, por favor, que Ignacio Walker no hable por todos nosotros en la democracia cristiana. Pero, y el senador Andrés Saldívar también marcó diferencia, la gratuidad, no lo mencionamos. Yo te insisto, yo no veo a nadie de la nueva mayoría restándose en los temas valóricos, que es lo que pones tú y que ha sido quizás lo más comentado, de la posibilidad de avanzar en temas que hoy día la sociedad los pide y de avanzar en el sentido, por ejemplo, cuando estamos hablando de matrimonio igualitario, de abrir el debate para poder legislar con posterioridad. O sea, no hay nadie que hoy día no esté de acuerdo con esto. No me parece hoy día que uno pueda decir que hay alguien que se esté restando. Tú no vas a encontrar a nadie en la nueva mayoría que te diga yo no me siento identificado con ese programa. O sea, hoy día nadie, ni en las entrevistas de Andrés Saldívar, lo que tú tienes hoy día es un programa de gobierno que todo el mundo ha reconocido, todos los partidos y sus presidentes que los interpretan y que no solo los interpretan. Esto no fue hecho a espaldas de... Fue con ellos. Un programa de gobierno hecho con la ciudadanía, con los expertos y con los partidos políticos, donde cada uno de ellos tuvo su voz cantante. Entonces yo te lo quisiera preguntar de otra manera, porque dado que esto es el programa de la nueva mayoría y según la última encuesta que hemos visto, esa nueva mayoría es aplastante. O sea, tiene bastante poco de que preocuparse de algo así como un 14% de derecha representada por Evelyn Matei. Me imagino que el gigantesco problema, y se deja ver en todas partes en el programa, se llama gobernabilidad. Y se llama cómo poner de acuerdo a una mayoría tan amplia, justamente,
que ha quedado en tus manos porque hay otras que se han ido restringiendo. ¿Ha sido muy complicado o no? Pero ojalá no nos contestéis lo que hay que contestar, sino que más o menos de verdad. ¿Dónde están los puntos, dónde se producen los puntos de discusión? ¿Sabes lo que yo te voy a contestar? Que esto es el ejemplo más claro de que lo que distingue a la nueva mayoría de otros pactos políticos sociales quizá es justamente que en esa diversidad enorme que existe, estamos hablando de 7 partidos, estamos hablando de independientes, porque es verdad, la gente me asocia cercana a la ADC, pero yo también soy independiente, digamos. Un montón de otro tipo de instancias, organizaciones y culturales dieron forma a un programa de gobierno que habla de que en lo esencial sí somos capaces de ponernos de acuerdo. Y lo esencial habla de gobernabilidad. Pero un programa de gobierno que sabe, me imagino yo que estará trabajando en eso la candidata, sabe que es de muy difícil administración, porque mientras más amplios sean los sectores que tú tienes que poner de acuerdo, es más complicado. Pero acabamos de demostrar que eso sí es posible. Sí, y lo acabamos de demostrar en un documento de 193 páginas. ¿Cuál fue el punto que se demoró más? Sí, ¿cuál? Yo no te diría que todos se solucionaron rápido, igual, fácil, porque están todos de acuerdo. Todos se trabajaron seriamente. Yo te diría que no hubo un cronómetro al lado para saber cuál se terminó antes o después. Todos se trabajaron sabiendo que lo que se estaba haciendo era hacer un programa para gobernar el país en los próximos 4 años. Y no para llamar a votar, no para ganar un voto más o un voto menos. Yo te diría que esa fue la clave o de alguna manera el sino que motivó a quienes estuvimos detrás de este programa. La experiencia nos enseña que el tema del programa con Bachelet es casi lo de menos. Porque yo me acuerdo que cuando en el año 2005 aparece Bachelet, ella nos dice que ahora sí van a haber modificaciones en términos de democratización, modificación al modelo económico. Habló de gobierno ciudadano, de que nadie se repetiría el plato, plan de protección social, proyecto de generar iniciativas populares de ley. Respecto al gobierno ciudadano, el 9 de julio, el 11 de marzo había dicho, este será el gobierno ciudadano, el 9 de julio ya dice que ella no usaba esa palabra, gobierno ciudadano, y solo quería decir con, para y por los ciudadanos, pero no gobierno ciudadano. Respecto a repeticiones del plato, hubo 7 ministros que se repitieron el plato. Respecto a iniciativas populares de ley, se acabó ese proyecto y ni siquiera está en este programa. Respecto a sus contrataciones en Codelco, ella dejó que la cuestión la vieran los tribunales, era un conflicto entre Codelco y la Dirección del Trabajo. El gobierno no se metió cuando las 2 dependencias eran gubernamentales. En el Transantiago enfatizó un criterio economicista, que redundó en el problema que todos conocemos, ¿ya? Se hablaba de la omnipotencia de Hacienda, que Andrés Velasco era poco menos que el dueño del gobierno y Andrés Velasco no digamos que era el tipo más con enfoque más social posible. Está Vittorio Corvo, presidente del Central. Hubo una polémica interna en la concertación para sacar a Vittorio Corvo porque era demasiado neoliberal y pusieron a José Gregorio, que era como más o menos lo mismo. Dicho esto, más o menos lo mismo por el Diario Financiero, no lo digo yo. Además hablemos de las modificaciones después de los pingüinos, la Ley General de Educación y el CAE. La Ley General de Educación ha sido considerada por el mundo estudiantil una tradición. El CAE fue considerado un desastre técnico. Entonces, agreguemos el sistema de concesión a las cárceles, que se descontinuó porque estaban saliendo carísimas, la política ambiental, donde está Freirina, por ejemplo. O sea, ¿cómo creer ahora que ahora sí que sí? Que este gobierno ahora sí que sí. Ya, pero vamos por partes porque frente a esa serie de aseveraciones, yo quiero decir un montón de cosas que a veces se olvidan. Cumplimientos de obra hubo. Y esas obras tienen que ver, por ejemplo, con la más grande reforma que ha habido al sistema de previsión social de este país, incorporando 1.200.000 nuevos pensionados y sacando de la indigencia la tercera edad. Estamos hablando de avanzar además en todo lo que es, cuando tú hablas de la regulación ambiental, bueno, se crearon los tribunales medioambientales, la superintendencia del medio ambiente, estamos hablando del Ministerio del Medio Ambiente, nos guste o no nos guste, las inversiones. Sí, pero ojo, cuando hablamos de las termoeléctricas, no, pero es que sabes que ese es el mito urbano más grande, lo quiero aclarar hoy día. No fueron 42 termoeléctricas, estamos hablando de que operativas fueron 25 inversiones que se hicieron en materia de diésel y que generaban entre las 25 850 megawatts, o sea, estamos hablando de en general generadoras bastante pequeñas y solo 6 entraron en operaciones que tienen que ver con producción a carbón, que entre las 6 generaban 2.000 megawatts. O sea, ¿fue correcto eso o no? De 2.800 megawatts que se generaron en el contexto de la normatividad medioambiental que existía en este minuto. Ojo, que de hecho no se aprobaron algunas que con posterioridad este gobierno dio luz verde, el gobierno Piñera, entre ellas Central Castilla y Punta Alcalde, que fueron de hecho tiradas al tacho la basura por el Poder Judicial porque todavía los tribunales no entraban en operaciones. Ya sabemos, Central Castilla en el recurso de la Corte Suprema. Ahora, lo que Alberto quiere establecer es que no se cumplió. Tú dices que se cumplió totalmente. La universalización, estamos hablando de la etapa preescolar y estamos hablando
hablando además, Alberto, que hay algo que a veces se olvida. La presidenta tuvo que enfrentar además una crisis económica, que es la más grande de la que se tenga recuerdo desde el año 29. Y el precio del cobre más alto de la historia de Chile. Pero la recesión más grande, y ojo, con crisis energética, acuérdate que toda la restricción que tuvimos del gas, o sea, era en un minuto donde además la energía se nos podría abrir a las nubes, en un minuto de crisis económica, y pudimos seguir avanzando como país y no dejar a un país en una situación catastrofal, digamos, o sea, pudimos seguir en un avance importante, pudimos cumplir muchas obras. Cuando tú me hablas de las cárceles concesionadas, ojo, se comprometieron 10, se construyeron 7. Este gobierno no fue capaz de terminar las otras 3, solo terminó la 7ª, que se había empezado a construir con Michelle Bachelet, prometió 4. terminarla, que es distinto. Perdón. Sí. Dice que no ha sido el mejor de los sistemas. Después de decir eso, dijo, vamos a construir 4 nuevas cárceles. Ni siquiera se han licitado ninguna de esas otras 4. Entonces, ojo cuando tú me das ese tipo de crítica, porque este gobierno dijo, no, vamos a seguir con esta, vamos a usar 4. ¿Dónde están esas 4? Ni siquiera se han iniciado las obras. Una política de menos cárceles. De hecho, irónicamente, la derecha ha hecho menos cárceles. Pero si el ministro Bune anunció 4 nuevas cárceles, ¿cómo van a haber estado en la política de menos cárceles? Ahora, como no las pudieron construir, después entraron a la política de liberación de... un estudio internacional que les dijo que tenían que ser menos cárceles y... Eso fue después de que el ministro Bune anunciara. Eso bueno, por eso cambiaron de opinión y después siguieron en ese camino. Estimados, vamos a sumar otras preguntas al debate. Pero esta vez tienes que elegir tú. Ya. Porque esto es un juego. ¿De ellos? No de Si fuese de ellos, ¿de quién elegiría? De todos, porque todos me caen bien. Mira. Aquí están, te los presento. Bueno, Joaquín Lavín, lo tienes que conocer, ¿no? El comando de Limatei. Patricia Brun. Ella es amiga tuya y además una de las juezas del caso Zamudio. Muy amiga mía, es una muy importante, ha tenido gran figuración pública. En lo penal? ¿Se conocen hace muchos años? Sí, muchos, pero no necesitamos decir. Íntimamente. Y Andrés Fielbaum, quien es el presidente de la FED. ¿Quién quieres que te pregunte? Joaquín Lavín. Joaquín Lavín. Vamos con Joaquín Lavín. Te quería preguntar, Javiera, ¿por qué no está la Michelle ahí? Porque bueno, este era un programa para los candidatos presidenciales. Estuvo la Evelyn, estuvo Marco Enrique, pero la Michelle no va. Yo sé que tú me vas a decir que a lo mejor tuvo problemas de agenda, pero en realidad no creo. ¿No será que ella no quiere ir a estos programas porque a lo mejor no puede definirse sobre ciertos temas? En los debates a veces hay un minuto y uno no tiene tiempo, pero en este programa de conversación, por ejemplo, la Michelle, ¿es partidaria ella del matrimonio homosexual? ¿Sí o no? ¿Ella es partidaria de la Asamblea Constituyente? ¿Sí o no? ¿No será que para evadir esas definiciones no va a estos programas? Ya, estaba la pregunta, como ya respondimos parte de esa pregunta, no nos repitamos porque además tenemos poco tiempo. Sí me parece que rescatemos de Joaquín Lavín, además muchísimas gracias por realizar la pregunta, si ella en lo personal es partidaria o no del matrimonio igualitario. Mira, pero no quiero restringir la respuesta solo a eso porque tampoco era problema de agenda, ya lo dije que era un tema, un compromiso familiar, pero además las mayores definiciones ella las dio. O sea, no es un problema de falta de definiciones, están en las 193 páginas. Definamos pero respecto al matrimonio igualitario, ella ya lo ha dicho. Ella es partidaria del matrimonio igualitario, lo he dicho yo también, pero otra cosa es cuando ella ha establecido en su programa de gobierno que ella en estas materias está abierta a un debate para con posterioridad legislar respecto a eso. Asamblea Constituyente, lo hemos dicho en varios idiomas ya, que el tema en relación a la nueva Constitución pasa con haber establecido principios orientadores que me parecen claves respecto de cómo vamos a seguir y que los mecanismos van a quedar obviamente supeditados, considerando estos 3 principios, a la discusión que se genera en ese momento. Oye, discutíamos antes, no nos queda del todo claro, ¿es partidaria de la nacionalización del agua? Ella lo que ha señalado en el programa es el reconocimiento constitucional del agua, que no lo es hoy, como un bien nacional de uso público. Y todas las modificaciones que hay en el español, digamos. ¿Deja de ser Endesa el agua o sigue siendo Endesa? El reconocimiento constitucional de los recursos naturales hoy día existen respecto, por ejemplo, al recurso minero. O sea, tú eres dueño del recurso natural, llámese minería, respecto al cual tú entregas concesiones, etcétera. No pasaba lo mismo respecto del agua. O sea, no existía ese reconocimiento. Eso puede ser para las regulaciones posteriores que tú puedas dar respecto en el Código de Aguas, por ejemplo, pero el reconocimiento constitucional le eleva de alguna manera el perfil a decir respecto de las aguas, independiente de las direcciones, hay toda una regulación en el Código de Aguas que yo no me la conozco, que tú dices, independiente de cualquier otra variable, el dominio de estos bienes es público. ¿Ah? Tienes que elegir otra pregunta. Pero perdona, para terminar de entender, porque ¿eso significa echar para atrás, digamos, lo que hay ahora o es parecido a lo que hay ahora? No, eso no entiendo. No, yo te diría que los reconocimientos constitucionales tienen que ver con las posibilidades de establecer
derechos y deberes, las posibilidades de que el Estado pueda tener una intervención respecto del otorgamiento, por ejemplo, de las concesiones. Hay también una propuesta dentro del programa de gobierno que habla respecto a la modificación que se haga en el Código de Aguas de manera de, por ejemplo, proveer el servicio doméstico con flujos permanentes de este suministro. ¿Te fijas? ¿Quién podría proveer eso? Bueno, el Estado, si sabemos que es un bien nacional de uso público. El debate hay relevante que va a entrar ser en el si se detalle. expropia los derechos de agua que hoy Sí, día existen. ¿Y quién se va a quedar con ¿Va a seguir siendo ese Endesa el manejo dinero? de las aguas de más Chile simple. para términos energéticos? Lo No, que nosotros vamos. hemos señalado en este punto es Es el lo que te acabo de reconocimiento decir. constitucional. Bien, Javiera, se me olvidó comentarte reglas del juego. Son 3 entrevistadores, ¿no? Pero solo hay que elegir 2. La última pregunta te la vamos a destapar, pero no la puedes responder. Así que piensa bien quién va a ser. Pati, de todas maneras, Patricia Brundel, sí. Siguiente elección, Patricia. Javiera, hola, ¿cómo estás? Oye, te quería hacer una pregunta. Nosotras que estuvimos tanto, estudiamos juntas en Derecho en Universidad Católica, ¿tú en esa época ya te veías o te proyectabas en un trabajo así como de políticas públicas, específicamente ser vocera de una candidata a presidente? Y si tu candidata resulta elegida, ¿te ves en algún cargo de vocería de esta candidata en el gobierno? Eso era lo que yo te quería preguntar. ¡Qué buena pregunta! Buena pregunta. Yo, ¿sabes qué? Le haría la pregunta a ella. Le diría si ella se imaginó en ese tiempo leyendo el fallo del caso Zamudio. Qué increíble. Yo me imagino que probablemente no, pero No. la pregunta es para ti. Y su ¿Vos padre nos hacía clase, además. A ambas dos. ¿Sí? Sí. Vocera, ¿quieres ser vocera o no? ¿Quieres ser vocera o quieres ser ministra del Interior? No, pero espérenme, pues si había una parte de la pregunta que no he contestado. La verdad es que sí, siempre pensé que más bien iba a estar en el tema de políticas públicas por un tema de formación familiar, tengo que decir. Ya. Porque mis padres siempre se dedicaron a los temas más públicos y a la investigación, que era lo que a mí me gustaba, que es un poco lo que uno hacía, lo que me tocaba hacer en Paz Ciudadana, que era más investigación en términos específicos de delincuencia. Respecto de lo que estoy hoy, estoy muy contenta, privilegiada, un honor de poder trabajar para la presidenta candidata Michelle Bachelet. Y la verdad es que eso llega hasta el 17 de noviembre, feliz de poder seguir participando como vocera. Por lo menos hasta el Y 15 de diciembre, para la segunda vuelta. hasta el ¿no? 17 de noviembre. ¡Qué fome la Hasta el 17 de respuesta! No, pero es que además hay una parte final. Lo que sí estoy segura después del 17 de noviembre, tengo una deuda que no te puedo explicar el tamaño con mi familia. ¡Qué fome la Así que, respuesta! de verdad, de nuevo. de verdad, ¿Vocera fome. o ministra del Interior? Madre de 2 niñas que tengo abandonadas. Yo ¿Vocera necesito o ministra dedicar- del Interior? Pero si soy vocera, ¿por qué me estás...? Vocera del No, comando. en pues, el hasta el caso de 17 que sea noviembre. electa. Vocera en el patio de los naranjos. Vocera en el patio de Mira, los naranjos. Me gustó tanto cuando la presidenta la otra vez dijo, no le he dedicado un segundo al gabinete porque hoy día estamos focalizados en trabajar. Imagínense nosotros. O sea, si nuestra líder está enfocada de esa manera, nosotros doblemente tenemos que estar. No se pueden Hago atender. una nota al pie que prefirió escuchar a la derecha que al movimiento estudiantil. ¡Oh, qué feo, Vamos a escuchar ahora al movimiento estudiantil. Hago la alusión. Andrés. No. Javiera, cuando se habla de educación gratuita, hay muchas formas de financiarla. Algunas de ellas que realmente erradican al mercado de la educación y por tanto permiten que la educación sea un derecho, y hay otras que dejan el sistema prácticamente intacto, solo que metiéndole más plata. Si es que la gratuidad se hace a través de becas, a través de subsidio a la demanda, significa que seguimos fomentando una lógica individual, significa que las universidades van a seguir compitiendo, peleándose entre sí por estudiantes y por tanto donde la publicidad va a jugar un rol más importante que la investigación, que la extensión, significa que vamos a seguir subsidiando ganancias de empresarios en muchas ocasiones. Y si es que la educación, y si es que la gratuidad, digo, se financia mediante aportes directos a las instituciones, mediante subsidio de la oferta, lo que estamos haciendo es fortaleciendo la autonomía de las universidades, por tanto fortaleciendo su capacidad crítica, permitiendo que colaboren entre sí en vez de competir, básicamente permitiendo que la educación sea realmente un derecho garantizado por el Estado. En el programa de Michelle Bachelet este punto se mantiene totalmente ambiguo y totalmente gris. ¿Cómo se va a financiar entonces, Javiera? Era interesante la pregunta, no se puede responder. No, yo sé, pero era mucho más probable que saliera el tema de la educación hoy día. Tendría que salir, porque me imagino que para todos es un tema prioritario. No me iban a perdonar si no le preguntaba a Joaquín Lavín, porque iban a decir, se iba a ir a... No le iba a preguntar al equipo No, pero contrario y a mi amiga. Las elecciones son siempre personales. No, porque me dijeron que me había corrido. No. Oye, no. Javiera, yo tengo Es que transversal, una pregunta. imposible. Vamos con su pregunta. Ubicándote en el patio de los naranjos en marzo. Aquí estoy. Una de las cuestiones que hemos visto que Y eso que no sobre bien. todo desde la izquierda se ha avanzado es algo así,
una parte de la izquierda, de la nueva mayoría, una cierta mirada crítica a las construcciones que se han hecho en Chile en materia económica, social, política en los últimos 25 años. Y hay un debate interesante respecto, algunos dicen, hubo neoliberalismo con rostro humano, la Concertación simplemente administró este modelo y realmente no le quiso hacer ningún cambio. Y eso se dijo, fue parte de esta lógica de la democracia, de los acuerdos, de estos falsos consensos. Hay otro, típicamente Andrés Velasco, pero muchos amigos nuestros de la democracia cristiana, que valoran lo que se ha construido en este país en los últimos 25 años. Entonces la pregunta es, tú, líder, digamos, del gabinete en el futuro, si te correspondiera ese rol, ¿tú tienes, cuál es tu mirada de estos 25 años? ¿Son importantes estos acuerdos y estos consensos? En realidad, lo que hemos hecho en 25 años, hay que mandarla al tacho de la basura, y en realidad ojalá tengamos como nueva mayoría, usted una mayoría contundente para tratar de gobernarse solo el país en el Congreso, y en realidad conversar con la centro derecha o con un grupo independiente para ti no es relevante. A ver, voy a contestarlo como ciudadana blanco, no con ninguna locuración de posible cargo, pero yo te diría que en ningún caso uno podría ver esto como tirar al tacho de la basura lo que han sido los últimos 25 años. Yo creo que hay avances muy importantes que se han hecho, pero por sobre todo yo creo que lo que grafica y representa a la nueva mayoría también es, de alguna manera, una vocación profunda de acuerdos, de democracia, de diálogo. O sea, no me parece, ni aún en el escenario, que pudiéramos tener todos los doblajes y siendo mayoría en el Congreso, que el resto de las voces no vayan a ser escuchadas, porque no ha sido nuestra tradición democrática, no ha sido nuestra historia, no ha sido así. O sea, en general, nosotros hemos construido país y hemos construido sociedad escuchando a todos. O sea, cuando nosotros hablamos de los principios rectores de la nueva Constitución, de que sea participativa, de que sea dialogante, tiene que ver con esto. No estamos sacando cuentas felices de si vamos a tener uno o dos o que vamos a necesitar. Todos los gobiernos se construyen con ese diálogo. Además, la gran mayoría de la gente que vota por la derecha quiere nueva Constitución, según la última encuesta. Bueno, lo dije en un principio, yo creo que la gran gracia de la presidenta y de su programa tiene que ver con haber sabido leer lo que la sociedad hoy día quería y que no tenía necesariamente una identificación política. Esto de cuando a veces hablaban, bueno, entró este equipo, ahora el programa se pone más de derecha, más de izquierda. Lo que nos dejó claro la CEP es que estos sentires son sentires ciudadanos y que, de hecho, cuando hacen la pregunta de dónde sitúa usted a Michelle Bachelet versus Evelyn Matei, lo que está claro es que hoy día la candidata de la derecha se sitúa en una extrema derecha que deja muchos fuera. Y hoy día lo que tenemos con Michelle Bachelet es una dispersión en la zona cercana al centro, que nos habla de esto que estás diciendo tú, Pato, de que efectivamente hoy día los cambios profundos que se necesitan son cambios ciudadanos, pero que no hacen oídos ciegos y no parten de la base de que aquí no ha habido nada. O sea, yo creo que los grandes avances... O sea, tú en general valoráis los acuerdos que se construyeron, el rol de la concertación. ¿Se entiende que sí? ¿Tú crees que la concertación fue un aporte del país? Pero totalmente, para los tiempos... Lo que pasa es que en la izquierda no todos comparten esa visión, entonces es importante... ¿Y en la derecha, Hernán? La derecha, si se valora, es lo que hace alusión Javier respecto a que Evelyn Matei está en un proceso más... ¿Cuál derecha? ¿En cuál de las dos derechas? Los últimos 25 años se valoran, porque hay una democracia de los acuerdos que permitió que Chile esté donde esté, y muchos se preguntan que haber levantado, de hecho, las banderas de la calle, ¿cierto? Porque eso fue lo que hizo Michelle Bachelet, y con mucha eficiencia en una campaña, va a ser posible, con ese nivel de expectativa, con esa dispersión política al interior, desde el PC hasta la DC, desde los liberales, la CUT. ¿Será posible satisfacerlos a todos? Porque además con la ambigüedad que hay en el programa, muchos se pueden sentir hoy día muy contentos y cómodos para votar, pero ya recordemos que Bachelet tuvo mayoría en el Congreso y la perdió en su gobierno anterior. Mira, te lo respondo de dos maneras. Primero, lo mismo se dijo cuando teníamos el programa. ¿Será posible ponerse de acuerdo respecto de un programa con ese nivel de dispersión? Aquí están. Y todos los presidentes de partido han dicho, adherimos totalmente a él, este programa es nuestro. O sea, dimos fe de que a pesar de la diversidad, en lo esencial estábamos de acuerdo. Y eso esencial es lo que te permite dar esa garantía de gobernabilidad. La presidenta además ya dio muestra de esa gobernabilidad durante 4 años, con o sin mayoría. Pero, sin embargo, podemos seguir avanzando, seguir sacando acuerdos. En ese punto, parte se ha conversado durante esta noche. Tengo que dar por finalizada la conversación. ¿De verdad? ¿De verdad? Alberto, justo quería meter su propia cuchara. Su propia cuchara, pero bueno, va a quedar tiempo más adelante. Me preguntaron de educación. Yo no hice la pregunta porque ustedes se supone que me la tenían que dar. Pues. Yo pregunté por la diferencia en gratuidad. Pero en general hemos pasado por todos los temas. Nos iba a dar otra vuelta. Nosotros hemos renunciado a los deseos del movimiento estudiantil. Yo te quiero decir que el programa es súper claro, la gratuidad es universal. Otra cosa son los plazos. Y otra cosa es la forma en que se entrega. Como dice Philbin, una cosa es con subsidio a la demanda y otra cosa es con subsidio a la oferta.
Lo que, ahí vamos a ver. Javiera. Bueno, ya, pero me quitaron como la voz. No, bueno, ya no te está va bien. quedando casi voz. No, además, sí, Estás con un pero resfrío y estás no con tu importa. propio apoyo logístico aquí abajo, que es un Sí, pero eso fresquito no de lo propóleo. contemos. Es un fresquito de propóleo, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Pedro. ustedes. Muchas gracias. Y nosotros vamos de inmediato a ver un resumen de lo que ha pasado la semana, entre otras cosas, debates, 45 puntos, cada uno de los debates organizados por Anatel. Luz, cámara, candidatos, semana de debates, 2 jornadas, en total 4 horas de discusión entre los 9 candidatos al sillón presidencial. Un dato no menor, 27 veces la expresidenta Michelle Bachelet fue nombrada por sus contendores. Michelle Bachelet ha sido muy responsable en esta materia. Señora Bachelet, no queremos bono. La pregunta debiera ir dirigida a doña Michelle Bachelet porque no me apoya a mí, sino que lo apoya a ella. Era que no. Horas antes de estas sonrisas, la encuesta se tenía algunos candidatos así. Los números del sondeo revelan que la expresidenta podría retornar a la moneda en primera vuelta, aunque algunos no lo crean. El tema es que la encuesta es muy mala. Nosotros vamos a pasar a segunda vuelta. En tanto, Bachelet respondía por hechos de su pasado gobierno. Denunciamos la situación de la farmacia, la colusión de la farmacia. Gracias a eso hoy día tenemos parámetros que permiten que se protejan los derechos de los consumidores. Polémica aparte fue el encontrón entre estos dos postulantes a la moneda. ¿Los candidatos utilizan a sus mujeres, por ejemplo? ¿Eso está Sí, las usan. Electoralmente aquí a varios allegados han usado, efectivamente. Y encuentro que es decadente. Karen Dockenbailer renunció a este canal, es adulta y está en la campaña porque quiere cambiar a Chile y no es manipulada por nadie, es una falta de respeto. Mientras Alfredo Sfeir y Ricardo Israel evitaron la confrontación, otros fueron con todo. No sé si conocen de qué color es la tarjetita que nos entregan en el consultorio. ¿Saben de qué color es? No tienen ni idea. Pero aquí usted tiene varias candidaturas. Las que lucran, Franco Parisi con los colegios, Evelyn Matei que promueve el lucro en la educación y Michelle Bachelet que lo tolera. 3.500 millones de dólares cuesta pagarle la educación a los 10% más ricos. Yo ese cheque no lo voy a pagar. El broche de ambas jornadas fue este pugilato. Tranquilo. Polémica que dejó a un vocero fuera de la pista electoral a solo 2 semanas de las elecciones. Se vienen las últimas horas de la carrera presidencial. Tiempo. O sea, lo siento, se ha cumplido el tiempo. ¿Ya vieron ustedes los debates, me imagino? ¿O parte? ¿O escucharon? Sí, parte. Muy bien, muy bien. Ya. Era muy largo Era bastante y largo. muy retórico, sí. Sí, muy retórico. O sea, no sé, pues... La palabra retórica es demasiado bonita. Es que es un esquema difícil, es un esquema difícil. Oye, conversemos acerca de los estudios. Bueno, los de la SEP ya los conocemos, me parece que lo más fresco que tenemos es Opina Research del Mercurio, publicado ayer, 46.2 para Bachelet, 21.7 para Matei, 7.9 para Parisi, en empate técnico, un 7.2 con Enríquez o Minami. Ahora, hay varias cosas interesantes de esta encuesta, pero explicarles a ustedes que van con voto de urna, es decir, la gente no tiene necesidad de mentir respecto de la votación, llevan una urna, llevan un voto, se lo entregan a la gente vota y ahí se hace el conteo. Si se descuentan nulos y blancos, como se hace en las típicas elecciones, incluso Michelle Bachelet ganaría en primera vuelta, algo que viene a reafirmar el escenario de la SEP. Alberto. Yo me quedo solo con la de la SEP porque la de Opina en general tengo muy mala impresión metodológica. El tema de la urna es una parte de la metodología, todo el resto, el tema del muestreo, qué sé yo. Y además no tenemos... Nunca están las bases de datos de Opina, no existe dónde encontrar, digamos, la información, entonces la verdad es que me quedo con la SEP. Pero es coincidente, ¿no?, con la SEP. Bueno, hay Sí, una diferencia grande en la votación de Matei, que es lo único que cambia. Sí. Todo lo demás más o menos se mantiene igual. París pero y Marco Enrique, ¿no? Claro, pero muy poco. Pero por eso mismo es la diferencia. La diferencia está ahí justamente, que hay más votos para Evelyn Matei. No, yo creo que el escenario es bastante claro. Yo creo que después de la denuncia que ocurrió acá de Evelyn Matei a Parisi, se consolidó la posibilidad de una primera vuelta. O sea, Evelyn Matei atacó directamente a un candidato, eso le resta voto a ese candidato y también a ella no le permite cosechar, porque un acto tan violento tampoco es que lleve votación. Por tanto, eso consolida la posición de primera vuelta. La pregunta es si lo hizo a propósito o fue un error. Alberto, perdona, pero eso no está medido en la SEP. No está medido en la SEP y sí está medido en... Sí está medido en la de... Sí, pero la SEP, pero ojo, hay un problema metodológico también. Los candidatos chicos, en una muestra de 1.500 casos, los candidatos chicos tienden a sacar 0, como sacaron 0, y la realidad es que no van a sacar 0, van a sacar 1, 1,5, 2, y sumando 1, 1,5, 2 de cada uno de esos, llegamos a 6 o 7. Y vamos descontando a otro. Eso cambia radicalmente la posición. Pero, ¿ganaría en primera vuelta Michelle Bachelet? ¿Y qué opinión tienen ustedes respecto de eso, Hernán?
No entrar a discutir las encuestas. Las señales son bastante claras. Hay una posibilidad real que ella pueda ganar eventualmente en primera vuelta. Y creo que esconderse frente a eso es una realidad. Y los efectos políticos van a ser muy, muy heavy si eso ocurre así. Pero evidentemente esto va acompañado de una parlamentaria. El análisis es bastante más complejo, digamos, en relación a los efectos. Ahora, pero es un escenario desastroso. Que deja instalado para las próximas 2 semanas, ¿cierto? Que es lo que queda para la elección. Un clima muy favorable a Bachelet, eso es indiscutible. Y yo espero que eso de alguna manera genere una reacción en la centroderecha en los últimos días para que haya una movilización al menos de una base electoral que permita tener una cuestión presidencial razonable y particularmente una elección parlamentaria que al menos mantenga la base electoral del sector. ¿Pero es eso posible, les planteo a ustedes, en 14 días? Es decir, movilizar al elector de derecha para que se levante de su silla, se levante de su sillón y vaya a la urna a votar. En teoría sí. Cuando uno mira lo que hacen los gringos, por ejemplo, en esta materia, una de las primeras cuestiones que te dicen es que ellos el presupuesto, el 30% del presupuesto de una campaña se gasta en el mismo día de la elección, ¿no? Y eso implica que hay toda una coordinación de abogados a todo nivel, tipos que van a pelear, digamos, los votos, abogados por un lado, acarreo en en el sentido de generar movilización y cadenas de votos. Entonces, en teoría, si se estuvieran manejando bien en los 12, yo creo en todo Chile, ningún partido político hoy día en Chile está realmente sintonizando y está adecuándose sofisticadamente a lo que es el desafío del voto voluntario. Si eso fuera cierto, yo creo que en 14 días uno podría hacer algunas cosas interesantes. Ya, pero el acarreo aquí toma más fuerza, ¿o no, Chechi? Lo que pasa es que en el fondo es movilizar y obviamente uno ¿Pero cuál es la hacer... diferencia, perdón, entre movilizar No, movilizar en realidad es hacer un llamado electoral. Acarreo ilegal. No es solamente subirlo, es el acarreo en el sentido de que tú movilizas, pero para movilizarlo tiene que darles una muy buena razón. Y probablemente lo que no estamos viendo, y la CEP nos dijo, y ese me parece que es el debate dentro de la centro-derecha después de diciembre, digamos, si hay segunda vuelta, es si el mensaje que se transmitió a los electores de centro-derecha fue el correcto, ¿no? Y eso tiene que vincularse con cuán cercano o no fue la candidatura al gobierno del presidente Piñera. ¿Cuánto o no se abandaron ciertas ADN o ciertas banderas de la centro-derecha? O si los mensajes presidenciales y parlamentarios fueron erráticos. Ahora se quedaron ya con la bandera más básica, que es como así el tema de la religión y qué sé yo. O sea, estamos en eso ya. Solo con esa bandera, dice. Yo creo que evidentemente Evelyn Matei de aquí a la elección podrá hacer algo para ganar un punto más, un punto menos. Pero yo creo que si la derecha no entiende después de esta encuesta y otras varias que se podrían hacer para complementarla, que su problema es bastante más profundo, es de una desconexión mucho más grave, es de una distancia con el país en el que está viviendo mucho más importante, es de una dificultad para dejar atrás el pasado. Bien paradójica esta frase cuando siempre son ellos los que han dicho, la derecha ha sido la que ha estado diciendo que no le sigan hablando del pasado, cuando la que tiene un problema serio con el pasado es la derecha y no la izquierda. La izquierda esto lo tiene solucionado hace mucho rato. El gobierno de Pinochet fue un régimen criminal y no hay mucho más que meterle esa sopa. Pato, entonces yo creo que tienen una pega que es larga, que es lenta, que no es de un día para el otro y que va a tener que ser bastante valiente porque va a tener que ser mirar desastres bien profundos y mirar errores que van a tener que llevar a algunos, digamos, a salir de la pista porque yo no sé cómo van a convencer a Jovino Novoa que está equivocado. Bueno, yo creo que muchos... Jovino Novoa está equivocado. Pato, yo creo que muchos están en eso precisamente hoy día, en ese análisis que no es solo tuyo. Quiero mostrarles a algunos columnistas, imagino que estuvieron leyendo el diario durante el fin de semana. Estuvimos leyendo. Solo hicieron eso. Estuvimos leyendo. Miren, vamos a recoger algunas opiniones, ¿no? Nueva minoría, Jorge Navarrete, dice, confirmarse este estrepitoso retroceso de la derecha, es probable que en su interior se verifique un cisma de proporciones, por decir algo. Después tenemos otros columnistas también, aparecen los títulos, ¿no? Como algo muy llamativo, apelando a la derecha a un cambio profundo. La derecha moribunda, no sé si leyeron la columna de Carlos Peña que nos presenta 3 escenarios bien impactantes de... Sí, ¿o no, Hernán? Sí. ¿Qué piensas tú? Sobre el tema, yo creo que efectivamente los efectos políticos de esta encuesta son, por un lado, electorales, ¿cierto? Pero hay una cuestión más profunda. De ser cierto lo que revela la CEP, hay un nuevo mapa ideológico. Sí. Y creo que eso sería reflejado en la próxima elección parlamentaria también, de alguna manera. Y de ser así, la centroderecha va a tener que pasar por un proceso muy profundo de revisión histórica de qué pasó con su gobierno, que después de 52 años llegó democráticamente, ¿cierto?, al Ejecutivo. Las nuevas generaciones se van a tener que hacer cargo también de cómo se enfrentan respecto a su proyecto y a su futuro. ¿Pero se están haciendo esa autocrítica? Es que yo creo que cada cosa en su momento. Por supuesto. Ya, pero mira, te pongo en este escenario, escúchame. Carlos Peña dice hoy día, hay 3 escenarios, ¿no?, por los cuales la derecha está moribunda. El primero es que el gobierno actual no es de derecha. Y eso es algo fantasioso. El quinto es la concertación, ¿no? La típica. Es un espejismo. Ha aumentado los impuestos, ha satanizado y ha condenado, por ejemplo, el lucro.
Lo otro que dice es que, segundo escenario, es que aquí el problema es el presidente, porque ha hecho un buen gobierno, pero ha sido un mal presidente. Y lo tercero es que tiene pésimos presidentes de partidos políticos. Y te cuento las palabras que tiene contra Carlos Larraín, Patricio Melero, entre otras cosas que no tienen ideas, propuestas, ¿no? ¿En cuál de esos tres escenarios te verifica? ¿O en ninguno de aquellos? A ver, yo haría una distinción. El presidente Piñera, si seguimos con la lógica de la encuesta CEP, sí tiene un 35% de apoyo y sí, por lo tanto, está representando un mundo. Hay una base electoral ahí, hay algo que sí, efectivamente, él logró capitalizar en su gobierno y además sabemos que después los legados con el tiempo toman un poquito más de vigor. Pero creo que la cuestión es más profunda que exclusivamente el caso de Sebastián Piñera. Es bastante más estructural. Es respecto al proyecto político, ideológico, normativo, la idea de sociedad, porque finalmente los proyectos políticos tienen que tener la capacidad de conectarse, de ver las aspiraciones de las sociedades y poder retratar proyectos que efectivamente puedan generar mayoría. Y de alguna manera, si es cierto nuevamente lo que nos dice la CEP, lo de noviembre o diciembre eventualmente va a ser un descalabro. Pero además en un contexto que yo creo que siempre nosotros dejamos pasar, que es bien valioso, que también nos dijo la CEP, que es que la mitad de los chilenos en edad de votar no quieren ir a votar y probablemente no vayan a votar. Entonces la pregunta es, ¿van a ir a votar unos 6 millones y medio, 7 millones y medio de personas y van a quedar otros 6, digamos, que no van a ir a votar? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué están pensando esos chilenos? Entonces la pregunta es, ¿está desconectada la centro derecha de su propio electorado y además, como dice Pato, de cierta algo así como mayoría silenciosa que también se dice muchos de la derecha? O también hay una desconexión que también para la izquierda esto es relevante porque la mitad del electorado, no quiere ir a votar y ahí hay algo valioso para preguntarse, digamos, ¿no? No, yo creo que una cosita muy corta. Y otra cosa relevante para la centro izquierda o de izquierda, como se llame, que cosas que algunos creen que son banderas muy propios de ellos hoy día están mucho más difundidas en la sociedad y ya no son solo de grupos propios de la izquierda. La Asamblea Constituyente, algunos quisieran pensar que es propio de un grupo más apasionado, los más consecuentes, los más valerosos. No. La Asamblea Constituyente la creen muy posible, porcentajes muy amplios de chilenos. Oye, perdona, Alberto, sí, tenemos aquí los títulos de estas columnas. La última es de Héctor Soto, La derecha de hoy, sálvese quien pueda. Sí, lo que pasa es que, bueno, es que a mí me llama la atención que ahora haya venido esta cosa. Hace 2 semanas la Tere Marinovich escribió en el mostrador La derecha en ruinas, que ella también es de derecha, y resulta que hace 1 año y medio yo saqué un libro que se llama El derrumbe del modelo, que habla básicamente de que se cae fundamentalmente la estructura en la cual la derecha es la protagonista fundamental, y por eso quien se tiene que cubrir como actor fundamentalmente, no solo, porque también la Concertación murió en esa escena. Lo que pasa es que logró reconstruir lo que llama la nueva mayoría, pero la Concertación murió con datos iguales o peores que los de la Alianza. Entonces, la verdad es que esto es una cuestión bastante estructural, y por eso el asunto de poner a Piñera es simplemente poner la imagen que uno ve. Y Piñera obviamente fue importante en muchos de los errores, pero en realidad aquí el asunto es mucho más profundo. La derecha tiene un problema que lo va a llevar. Pensemos lo siguiente, los puntajes que vemos hoy día nos hablan de que es la peor votación histórica de la derecha. O sea, no cualquier cosa, esto es la peor votación histórica de la derecha. La derecha saca 30% trotando, ¿ya? Y hoy día el 30% es como... Cada 30%, Pinochet la subió al 44%. Pinochet la subió al 44%, o sea, de eso estamos hablando. Entonces, realmente esto es una derecha... Bueno, el 65, pero se puede refundar. El 65 sacó como 7% de los votos, digamos. O sea, siempre puede ser peor el escenario. Pero la pregunta es si se puede refundar, desde dónde se puede reconstruir, si tiene que hacerse de nuevo, qué se hace con esta derecha, o si tiene o no tiene electorado. Y muchos de los que nos ven y se verifican como votantes de derecha simplemente no van a ir a votar y van a esperar, no sé, un próximo gobierno. Lo otro que es preocupante es que esta es una derecha, la derecha de la que estamos hablando, se ha distanciado de su representación democrática. Eso, a mí, por decirlo de alguna manera, la araca me asusta. Explícate. Se pone más fáctica. Se pone fáctica y busca otras maneras de actuar, porque sería enteramente ingenuo pensar que un mundo tan poderoso, cuando no tiene la manera democrática de actuar, va a dejar de actuar. Esto pasó, de alguna manera, en la tesis de Alfredo Jocelyn Holt cuando la democracia cristiana le quita el campo a la derecha y la derecha se vuelve golpista. Yo no estoy pensando, no quiero pensar macabrerías inmediatas, pero es mejor que los grupos de poder estén dialogando con la sociedad a la que se supone que representan, que cuando están solos y aislados, porque se pueden volver locos. Y la conversación cerrada se puede volver muy fanática y las maneras de actuar pueden ser muy nefastas. Pero Jarpa lleva años en el campo, no ha hecho nada. La derecha tiene un problema, que a diferencia de la coalición de izquierda o centro-izquierda, es que, y esto uno podría mirar números para tratar de explicarlo, digamos, pero la intuición te dice que el electorado de la centro-derecha es bastante más común que
el electorado centro-izquierda aquí es bastante segmentado y por tanto coaliciones son bastante beneficiosas en las familias de izquierda. El mundo de democracia cristiana es claramente bastante nítido y diferente el del PPD y el PS. En la centro-derecha la votación UDI y RN, aparte que se dice de las dos familias, en realidad el intercambio de votos es bastante grande. Entonces, la pregunta es, si eso es cierto, bueno, entonces uno diría... Cuidado, porque a lo mejor uno podría ir, siguiendo el modelo español, por ejemplo, uno podría dar un gran partido de centro-derecha. La otra lectura es que si eso no es cierto, y al revés, hay muchas familias, no solamente está la UDI, estamos los que somos liberales, está el mundo más progresista, está el mundo que es mucho más conservador probablemente que la UDI. Perdón, ¿y esos mundos tienen espacio? Es que ese es el punto, tiene que haber una cultura, y esto es lo que más le falta a la derecha, es una cultura de diversidad, o sea, ser capaces de comprender que dentro de es como una nueva mayoría, uno es capaz de armar una nueva mayoría dentro de las distintas culturas que hay dentro de la centro-derecha. Cuando hay una que es hegemónica y que busca ponerle la pata a las otras, es donde estamos en un problema. Y ese es probablemente el debate en el que estamos metidos. ¿Y eso es lo que está pasando, Hernán? Porque lo vives adentro. Yo creo que hay una cultura de coalición en la centro-derecha que es débil. O sea, todos los conflictos que hemos visto entre los partidos y la moneda en los últimos años demuestran en el fondo que hay una falta de capacidad de diálogo y de acuerdo. Esos consensos que logra, digamos, la nueva mayoría, que es capaz de callarse en muchas materias, pero después volver al poder y luego poder organizarse. Bueno, por eso hay escenarios donde no necesariamente el final es feliz, digamos, pero sí la centro-derecha tiene que hacerse cargo, entre otras dimensiones, creo, de la cultura de coalición, de cómo es capaz de construir un proyecto con diversidad desde sus principios, desde su identidad, pero adaptándose a los nuevos tiempos. Yo creo que la lógica, digamos, pegada con la historia de Pinochet, eso pero es que fatal, eso es final. Pero yo creo que la única oportunidad es con un proyecto político. La única oportunidad, perdona, es... Para poder construir un proyecto con una opción más mayoritaria, es un proyecto centro-derecha moderna post-pinochetista. Una cosa distinta a esa me parece que es completamente imposible. Pero bueno, y eso no es lo que está construyendo el presidente de cara al 2017. Claro, pero hay un problema generacional, que yo creo que al final lo que le ha pasado a centro-derecha, ni siquiera en marzo, y ahora en noviembre o en diciembre, esperemos, es que en realidad en algún momento se va a ver lo que pasó en la concertación. Lo que hizo Michelle Bachelet fue taponear un montón de liderazgo. Lo ha hecho Max Colodro en todos los tonos, lo ha hecho Pirincho Navarrete en todos los tonos, y la verdad es que la concertación y Michelle Bachelet generó un tapón al recambio. Sebastián Piñera puede generar exactamente el mismo efecto. Entonces, en realidad el problema aquí no es la hegemonía UDI o RN, quién tiene el control de la UDI y quién tiene el control de RN. La pregunta es si hay una generación completa de líderes de centro-derecha que en realidad cumplió un gran labor, tuvieron 20 años, algunos un poco más, digamos, en que generaron estos acuerdos, el crecimiento económico del país, instituciones sólidas, pero creo que ahora es el momento de irse por la... Pero el punto del pragmatismo, o sea, el pragmatismo puede permitir ganar, pero la Constitución le permitió ganar, pero resulta que el proyecto que ellos supuestamente representaban está ahí pendiente 20 años. ¿Ya? Y resulta que la derecha, sin haber logrado llegar al poder, logró mantener su proyecto en las manos del otro. Entonces, el quién gana es bien relativo, porque claro, si te digo que te interesa el cargo, ganó la concertación. Si te interesa el proyecto, ganó la derecha. Si la derecha hace un giro pragmático para llegar al poder por el poder, ¿ya? La pregunta es lo que le pasó a Piñera. Hizo un giro pragmático, llegó al poder y resulta que partió con el gobierno de los empresarios y terminó con el lucro satanizado. Entonces, la verdad es que el problema del pragmatismo, yo creo que es un problema grave hoy día en Chile. Los partidos en general se vuelven pragmáticos, pierden sus ideas, y el problema no es acusar a Melero de que no tiene ideas, como dice Carlos Peña. Melero efectivamente no tiene ideas, pero el problema de la derecha no está en Melero. De hecho, la derecha mantuvo sus ideas y quienes la perdieron fueron los socialistas, por ejemplo, con Claridad. Entonces, el problema es bastante más complejo. El pragmatismo no necesariamente es una solución demasiado bonita. ¿Pero tú ves que el pragmatismo es lo que viene? Bueno, si están buscando alianzas como sea, eso es pragmatismo. A ver, ¿vamos a la pausa? Sí, pero un punto a lo de Alberto. ¿Por qué la derecha empresarial o fáctica, por qué los gremios están contentos con Bachelet? ¿Por qué Jorge Aguad, presidente de los bancos, se repite el plato feliz? El plato feliz. ¿Por qué? Siempre pone el ejemplo. ¿Por qué le apoyan económicamente? El demócrata cristiano de toda la vida. ¿Por qué la CBC? ¿Cuál es tu respuesta? No hay ningún miedo respecto, digamos, a los énfasis. No, están tranquilos, no tienen miedo, les gusta. Entonces, hay un gran abanico de expectativas que está detrás de Michelle Bachelet que va a ser difícil de ser cumplida también. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Hoy estamos todos de acuerdo. Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Democracia los acuerdos. Unánime. Volvemos. No.
Ya estamos de regreso aquí en Patio de los Naranjos. Oye, una pregunta para todos ustedes. ¿Irá gente a votar? ¿Cuánta gente irá a votar? Yo creo que bastante más que la municipal. Mucho. ¿Más? Mucho más. No es comparable lo que pasó Ahora, con la primera elección de voto voluntario. Se hicieron denuncias contra dos candidatos que incorporaban voto nuevo, que eran Marcel Clod y Franco Parisi, tenían mucho que ver con voto joven, voto nuevo. Eso puede generar algún nivel de daño a ese nivel, pero estructuralmente me da la impresión de que efectivamente va a haber una votación mucho más alta. Masiva. Y además que hay una oferta amplia de candidatos, muchos candidatos más o menos vinculados con los temas que han estado en la agenda últimamente. Ahora a la gente no le importa mucho, porque según todos los datos de las encuestas no ve las campañas, no sabe mucho. Pero está desprestigiada la política, tú nunca dices que lo desprestigiado lo ves, o sea, es como normal, digamos. Pero tu pronóstico, ¿número, Alberto? Sobre 8 millones de votación. ¿Y tu voto sigue certero o cambiaste ya el voto? Yo nunca he votado, así que nunca he tenido un voto certero. Primera vez seguramente voy a votar ahora porque tengo que poner AC. Como tengo que poner AC y lo único que me importa, tengo que andar viendo por quién voto. Y como normalmente he elegido algunos nombres y de repente dicen algunas cosas que me molestan, me ando cambiando. Entonces, por eso te lo pregunto. No, tengo que esperar. ¿Ahora estás con? Ahora, no, yo voy a esperar. Okay. Yo voy a esperar. Pero el próximo domingo nos va... No, yo nunca voy a decir por quién voto. Nos va a contar. Oye, ¿ustedes cómo ven el escenario de voto voluntario? No tengo idea. ¿Idea? No. Espero verlo ahí, pero no tendría nada que decir al respecto. ¿Pero discutían sobre más gente se suma a votar, ese voto sería para Michelle Bachelet? No es así, pero lo que yo he escuchado, no son conclusiones mías, es que si va más gente a votar, las posibilidades de que no haya segunda vuelta son más altas. O sea, permitiría un paso más holgado. No sé cuál sea la realidad, no tengo la menor idea. ¿Hernán? Yo hace algunas semanas estaba con la sensación de que la votación iba a ser muy alta. Tengo la impresión de que lo que ha pasado con las encuestas desmovilizan de alguna manera porque instalan una sensación de carrera corrida y por lo tanto la hacen menos atractiva y puede que eso influya. Pero creo que la incertidumbre es total. Primera vez que tenemos una presidencial y una parlamentaria con este sistema. Ya vivimos sorpresas con las municipales, lo mismo con la primaria. No creo que esta sea la excepción. Mejor nos silenciamos. Claro, es cierto que toda la literatura dice que las presidenciales son las que movilizan mucha más gente en cualquier país que tiene voto voluntario. Pero lo que dice Alberto, bueno, puede ser 8 millones es un tremendo escenario. Significa pasar de 5,5 millones de votos en las municipales a 8 millones de votos. O sea, que se incorporen 2,5 más. Eso es muchísimo, ¿no? Entonces, en realidad es verdad, sabemos muy poco. Yo sé que la derecha tiene poca fe, pero... No, en realidad el voto voluntario al revés. Yo estoy con Pato, la incertidumbre es muy grande, pero yo creo que si estas encuestas se siguen repitiendo, las últimas que vengan, no creo que salga ninguna relevante de aquí a la votación, pero hay un escenario que más bien tiende a desmovilizar que a movilizar. Y si son poco competitivas las elecciones, en realidad hay mucha gente, yo diría también gente de centro-derecha, que igual pasó con Frey y Alessandra en su momento, que daba por perdida la elección. ¿Y tú mantienes tu voto? Y yo mantengo mi voto. Muy bien. ¿Vieron la papeleta esa gigante de Arica? Sí. La papeleta sí parece una sábana. De Core. Va a demorar, bastante. Sábana. El voto sábana. Va a demorar bastante el proceso de la elección. ¿Viene en la misma papeleta? ¿Cómo es eso? No, en papeleta aparte. Otra papeleta. El cuarto voto. A usted le van a entregar 3 papeletas. Y ojalá fueran los que ahí aparecen a presentarse a la urna, porque yo no tengo idea de quiénes son los señores que van a aparecer ahí. Va a tener que estudiarlo. Que tengan excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Aquí termina esta tercera edición de Patio de los Naranjos.